Buenas tardes. En este 2021, la Nacional 340, Carretera de la Muerte, desde Málaga a Almería, queda sin nuestra presencia, pero no sin nuestros pasos. Ante la situación de pandemia por la que estamos atravesando, nos hemos visto obligados a suspender la quinta marcha integral de la desbandada. Pero el camino no quedará vacío y quedarán nuestros pasos, aunque sean virtuales. Porque a pesar de las adversidades, nosotros y nosotras seguimos luchando contra otro tipo de virus, el de la desmemoria histórica. Y aquí estamos reclamando que el genocidio fascista que se llevó a cabo durante el golpe de Estado a manos del dictador Franco y sus aliados no quede impune. Desde la Asociación Memorialista La Desbandada, nuestros objetivos están claros. Y uno de ellos es buscar y exigir verdad, justicia y reparación para los miles de víctimas inocentes que quedaron en las cunetas de la Nacional 340. Por ello, en esta tarde nos acompaña Fernando Alcalde Rodríguez, reconocido ecologista motrileño que también está comprometido con causas sociales, políticas y de la memoria histórica. Fernando es miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica del 14 de abril, comarca de la Costa de Granada. Es licenciado en Ciencias Geológicas y es miembro fundador de la Asociación del 14 de abril para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Costa de Granada. Coautor de la trilogía Por la Libertad del Pueblo, Itinerarios por los Restos Materiales del Frente Sur de Granada. Es autor del libro Las Brigadas Internacionales en la Desbandada, las fotografías de Robert Capa y Gerda Taro. Es director de los documentales Hasta Pronto Hermano, las Brigadas Internacionales en la Desbandada, Motril, Memoria de la Transición y Memoria a media voz, Testimonio de la posguerra en el municipio de Gualchos, Castelldefels. Fernando es comisario de la exposición Taro y Capa en el Frente de Málaga, las imágenes de las brigadas internacionales. Miembro del colectivo Memorialista desde el año 2004 e impulsor de las marchas memorialistas en recuerdo de las víctimas de la desbandada desde 2004. Sobre todo, Fernando es miembro del equipo organizador de la muestra de cine de la memoria La Desbandada. Después de este recorrido en su currículum, a mí se me ha ocurrido rescatar un testimonio de Fernando que realizó unas palabras que llevó a cabo en una entrevista realizada por Paco de Cáceres, en el que dice que queremos profundizar en conocimientos sobre este terrible suceso que sigue silenciado. Porque es imprescindible conocer las razones históricas del presente y ese es uno de los objetivos de la asociación, mostrar las claves sociales y políticas de nuestra historia reciente, estas que nos ayudan a comprender el momento actual. Fernando, tuve el placer de conocerte en Motril, en la presentación del libro de Marco González Sedano. Posteriormente fuimos a tu encuentro en la exposición de fotografía Taro y Capa en el CAF de Almería en el año 2019. Y bueno, hoy es todo un placer para mí presentarte como autor del documental que nos lleva esta tarde, que se llama Hasta Pronto Hermano y que vamos a ver. Es un privilegio para nosotros que estés con nosotros y con nosotras. Y bueno, pues aquí está Fernando. Te paso la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Cuando los amigos nos presentan, corremos el riesgo de quedar apabullados, ¿no? Y esto es un poco lo que me ha ocurrido a mí ahora mismo. Muchas gracias, estoy encantado de estar con vosotros
Y Gracias a ti por estar para aquí. ti. Y que seas tú, precisamente. Yo recuerdo también con mucho cariño aquella tarde en Almería, cuando presentamos la exposición, estaba Marcos con nosotros. Y bueno, Fuimos con mucha ilusión para verte, a ti y a tu exposición. Ya, perdón. y bueno, solamente es que, bueno, me ha hecho recordar aquel momento que fue un momento muy entrañable para mí. Y nada, bueno, el documental que vamos a ver esta tarde, Hasta pronto, hermano, fue una producción de la Asociación 14 de Abril, con la que queríamos pues, divulgar la información que durante 2 años habíamos estado recabando de investigación en muchos archivos nacionales e internacionales, y que formaba parte del intento de la asociación, que es uno de sus fines, el de investigar y conocer especialmente los hechos ligados a la demanda. El documental se compagina o se enmarca dentro de una trilogía que tú has comentado, que es por un lado el libro La Brigada Internacional de la Desbandada, las fotos de Robert Capa y Miguel Zataro, y la exposición que tuvimos la posibilidad de montar en el Centro Andaluz de Fotografía, que ya está en otro sitio, y que forma parte de este esfuerzo de divulgación. Como tú bien has dicho, la desbandada sigue siendo, pese a todo lo que se conoce, sigue habiendo muchos aspectos oscuros de investigación y de divulgación, y en eso estamos, ¿no? En eso estamos. Hoy, pues, es necesario recordar que estamos en el 84 aniversario de aquel suceso. El día 7 fue cuando la gente empezó a salir ya masivamente a la carretera, y ya las fuerzas sublevadas con el apoyo de las potencias fascistas europeas ya habían comenzado a hostigar a la gente que estaba saliendo. Eso es un poco lo que comentamos en el documental, un documental que se hizo con muy pocos medios, pero con mucho cariño y con un compromiso muy importante, tanto de los investigadores que intervienen, que en ese momento eran las personas que más sabían de esto y que acaban de publicar, y también de todos los que realizaron, desde el cámara hasta el montador, hasta quien hizo los gráficos, ¿no? Fue un esfuerzo de solidaridad y de compromiso que nos permitió tener este pequeño documental al que vamos a ver ahora. La idea es que pongamos el documental y a la finalización, pues unos 20 y pocos minutos, pues haremos otra introducción genérica al contexto en el que se produjo esta participación de la Brigada Internacional. A comienzos de 1937, el ejército sublevado, al mando de Queipo de Llano y las recién llegadas tropas italianas enviadas por Mussolini, emprendieron el ataque para la ocupación de la ciudad de Málaga. La operación se diseñó de forma envolvente. El ejército sublevado español atacaría desde el oeste por la carretera de Algeciras a Estepona y por la serranía de Ronda, mientras que las fuerzas italianas, distribuidas en 3 columnas, convergerían desde el norte hacia Málaga. A medida que estas fuerzas fueron avanzando, la ciudad se fue llenando de refugiados. Málaga se había convertido en un refugio para muchos fugitivos de todas las provincias que la rodeaban, porque era la única ciudad importante del sur que permanecía en territorio republicano. Así es que quienes huían de la represión de la provincia de Cádiz, de la provincia de Sevilla, también de la provincia de Córdoba, se dirigieron a Málaga desde principios, desde el verano de 1936. En enero de 1937 Málaga había aumentado significativamente la población. Estos refugiados fueron acogidos en centros públicos y también se habilitaron iglesias, la catedral especialmente,
y allí permanecieron durante semanas y durante meses hasta que en febrero de 1967, a principios de febrero, hubieron de huir con gran parte de malagueños. Los italianos asientan su centro de operaciones en Antequera, que fue ocupado el 12 de agosto. A partir de ahí pues organiza tres columnas, la de la derecha, izquierda y centro. Desde ahí tienen la orden de llegar hacia Málaga por distintas vías. La columna de la izquierda, Antequera, Almojía, hasta que a Málaga. La del centro, que era la más fuerte en efectivo, tenía la misión y el recorrido que hizo hasta Málaga, pasando por Colmenar, rompiendo el puerto de los Alasores. La columna de la izquierda, digamos, sería la de la derecha, mirando del Frente Republicano, tenía la misión y la orden de romper el frente por venta de Zafarraya. En este cerco embotellamiento que le hacen a Málaga, la única vía de escape, la única salida que tenían los republicanos era la Nacional 340. En este transcurso de defensa última de Málaga, nos encontramos con la paradoja de que mientras se está intentando la última defensa de la capital, el Estado Mayor militar junto con los comisarios políticos abandonan sus puestos y se van de Málaga a las 5 de la tarde. Mientras tanto, el resto de militares que están bajo sus órdenes se ven totalmente abandonados, no tienen una disposición de orden de ninguna clase. El propio gobernador civil tampoco se le había comunicado la huida de Villalba, con lo cual tampoco pudo hacer la evacuación de la población civil, y a esto hay que unir que se siguen llegando a la capital la gente que está abandonando sus frentes, sus últimas posiciones, y están dejando que el ejército rebelde siga avanzando sin ninguna dificultad. Una vez que ya se ha ocupado Málaga, el general Roata desde Antequera recibe la orden directa de Ciano para que siga avanzando en la carretera que lleva hasta Almería, que siga persiguiendo al ejército republicano que está abandonando por ahí la situación. Los buques de guerra, la escuadra sublevada, los Canarias, Cervera, el Baleares, hostigaron, iban batiendo todo lo que es el litoral desde Málaga hasta Almería, bombardeando no solamente a los efectivos militares que iban por la Nacional 340, la carretera de la muerte, sino también población civil. La huida estuvo llena de sufrimiento para los fugitivos. Por tierra eran las tropas italianas quienes los perseguían. Desde el aire fueron bombardeados por los aviones italianos y también por los aviones de la Legión Cóndor, los aviones alemanes. Y desde el mar fueron los cruceros de las tropas rebeldes quienes les atacaron. Hay un episodio en el que uno de los pilotos comunica a su superior de que ve población civil y vuelve a repetir, que le vuelvan a repetir la orden. Digamos, el mismo piloto quedaría sorprendido, ¿no?, cuando tiene la orden de que bombardee sobre la carretera, en el que podían visualizar pues población civil, no solamente militares. La carretera estaba atascada de gente y pronto comenzaron los bombardeos desde los acorazados fondeados cerca de la playa. La carretera estaba expuesta al mar en toda su extensión hasta Motril. Los obuses estallaban en las rocas y comenzó a caer una lluvia de pedruscos. La gente corría llevando los niños en brazos y abandonando las últimas pertenencias. Se oía los gemidos de los heridos y de los viejos, que con lágrimas en los ojos suplicaban que los abandonaran allí e intentasen salvar a los niños. A medida que va avanzando esta columna motorizada, por la carretera se van encontrando con grupos de refugiados que se ven superados por ellos, y en un principio se les deja, pero conforme van llegando a las poblaciones son detenidos e ingresados en los calabozos, hasta que no se resuelva la situación del huido. Consecuencia de estas detenciones de huido son las fosas que actualmente tenemos en la provincia de Granada, en Málaga. Por ejemplo, desde San Rafael hay más de 4.000 personas enterradas. Son fosas muy grandes y en poblaciones del interior. Y una vez que llegan a esas poblaciones no se le hace juicio, directamente se le fusila. Dentro de esta represión hay que tener en cuenta el papel de la mujer. Son conocidas las alocuciones de Queipo de Llano diciendo que mujeres
os van a enseñar lo que es un hombre cuando lleguen las tropas. Entonces muchas tenían pánico, de hecho se produjeron muchísimas violaciones y asesinatos, de forma que ella ya no se la perseguía por el hecho de ser política, sino también por el hecho de ser mujer, con lo cual es una doble represión. Un punto neurálgico, un punto decisivo, que fue el paso del río Guadalfeo, ya andados casi 100 kilómetros desde Málaga. El río Guadalfeo, que está cerca un poco antes de llegar a Motril, era un paso decisivo porque quien conseguía pasar el río, pues prácticamente había salvado la vida. Quien no lo pasaba, pues quedaría copado y en manos del ejército rebelde. En todo caso, en el río muchísimas personas perecieron y fueron arrastradas por el agua. Las tropas italianas se encuentran el día 9 con el río Guadalfeo y con la imposibilidad de cruzar al otro lado para atacar Motril, puesto que no tienen ningún puente. Enfrente se van a encontrar con algunos restos de las tropas del bando republicano, que básicamente van a ser el batallón Motril y otros elementos de apoyo mínimos, porque realmente el comandante Adriano se había trasladado a Vélez Benaudalla con los batallones más importantes. Entonces nos encontramos con un resto de esas tropas, que en ningún momento van a ser obstáculo a las tropas bien preparadas, con un fuerte armamento, tanto por carros como armamento pesado. La aviación era fundamental en esta operación de ocupación de Málaga y Motril, y de hecho la superioridad numérica y la mejor preparación de sus pilotos hizo que su trabajo fuera muy efectivo y realmente necesario para el avance de la columna motorizada. La primera operación aérea en la que participa el ejército republicano es el bombardeo del Canarias por parte de un Katiuska, que es derribado por fuerzas nacionalistas y justamente cayó en este lugar. La descoordinación de la Fuerza Aérea Republicana hizo que los Potes y los aviones de escolta, los Polikarpov, no se llegaran a ver. El balance fue de 3 Polikarpov derribados y los 2 Potes derribados. El avance de las tropas italianas y la desconfianza en el mando militar hizo que la población que se había ido acumulando en Motril emprendiese de nuevo la marcha. Motril quedó prácticamente despoblada. Muchos huyeron hacia las poblaciones cercanas como la Garnatilla o Lújar, pero la mayoría decidió emprender la marcha por la carretera de Almería. La mayor parte de la población que huye por la carretera de Almería en estos momentos son mujeres y niños, que son bombardeados de nuevo por la aviación italiana y que no consiguen encontrar auxilio hasta sobrepasar Castelldeferro, donde encuentran al equipo del médico canadiense Norman Bethune. Norman Bethune, un cirujano eminente de Canadá, había venido a España para ayudar como médico a la República en su lucha contra el fascismo. Montó un servicio de transfusión de sangre móvil y para llevar sangre a los frentes. Él tuvo noticia de que en Málaga se iba a producir una gran batalla y entonces decidió venir desde Valencia por Murcia y Almería hasta Málaga. Las imágenes que ellos captaron pues nos hacen vivir lo que allí sucedió. Y es que pienso que sin imágenes no hay historia. Norman Bethune, además de ser una persona solidaria que entregó su vida y la puso en riesgo, fue la persona que permitió que ahora tengamos noticia de lo que allí sucedió. Ante el desastre de la caída de Málaga y la amenaza sobre Almería, el mando militar de la República decide movilizar por fin a la 6ª Brigada Mixta al mando de Miguel Gallo. El batallón Chapayev de la 13 Brigada Internacional llega al Buñol el día 13 y el Henri Villemain, que se encontraba en Utiel, llega a la Sierra de Luja el día 20 de febrero. La 13 Brigada Internacional se formó a finales a principios de diciembre del año 36
en base a 3 batallones, dos batallones franceses, el Louis Michel y el batallón Bourlamain, y un batallón curioso, extraordinario, se le llamó el batallón de las 20 naciones, era el batallón Chapayev. Estaba compuesto por nacionalidades muy distintas, tanto europeas, es decir, alemanes, y sobre todo de Europa del Este, yugoslavos, búlgaros, húngaros, polacos, etc. Pero también había algunos voluntarios de América. Conquistaron Castelldeferro, avanzaron hacia Calahonda, conquistaron Calahonda, toda la zona de sierra que rodeaba Motril, y el día 19 estaban en disposición ya de lanzar un ataque sobre Motril. Limpiamos la carretera de cadáveres y animales muertos. Ocupamos Gualchos, la Garnatilla y la Sierra de la Contraviesa, asegurando el flanco. Una patrulla se acercó a Calahonda antes del amanecer hasta la primera casa en la calle. A continuación, avanzamos y los fascistas se retiraron hacia la playa junto al castillo y después hacia la montaña. Calahonda era de nuevo nuestra. A mediados de febrero de 1937 llegan a la Sierra de Luja pues, el segundo batallón Henri Villemain, que venía de combatir en la parte de Teruel y que se trajeron para aquí, para esta zona, para cortar el avance de las tropas rebeldes. Llegaron por la Sierra de Lújar, ocuparon la Sierra de Luja enfrente de Órgiva. No tuvieron muchas bajas, tuvieron solamente 4 bajas a consecuencia de un bombardeo de la artillería franquista que estaba en Órgiva. Las condiciones de combate eran muy duras. Hay que tener en cuenta que entraron en combate en febrero de 37 y las condiciones de temperatura eran muy difíciles. Entonces, para estos jóvenes que conocían el frío de París, pues el frío de Sierra de Luja fue muy difícil para ellos acostumbrarse. La mayor operación militar en la cual participó el batallón Villemain fue el de apoyo al batallón Chapayev, que venía de la costa después de haber contenido a las tropas franquistas en Calahonda. Lo mandaron hacia esa zona para seguir por el valle de Trevele, ocupando Pitres, Busquista y subiendo hacia el Mulhacén, donde quedó establecido el frente. El batallón Chapayev fue situado en las faldas de Sierra Nevada, en la zona de Jubiles y Trevélez, para intentar contragolpear a las fuerzas fascistas. Y así fue. Se anticipó al avance preparado por las fuerzas fascistas y conquistaron una porción de terreno muy importante, unos pueblos muy importantes que fueron los de Pitres, Pórtugos y algunos más, Trevélez, desde luego, y con esto no solamente conquistaron territorios, sino sobre todo desarbolaron la ofensiva fascista que pretendía controlar la carretera de Málaga-Almería a la altura de Albuñol para así facilitar el avance por la costa de la otra columna fascista. A unos 3.000 metros de altitud, en mitad del hielo, construimos nuestro refugio entre las grietas de las rocas, amontonando piedras y cubriéndolas con nuestras mantas. Durante toda la noche, la tormenta transportaba la nieve desde todos los lados, y los camaradas, que estaban a punto de helarse, se apiñaron lentamente. El agua, la nieve descongelada, brotó de los muros. Las manos rígidas, los dedos congelados. Quedamos cegados por la fatiga y el agotamiento, pero nadie se durmió porque sabíamos que ese sería el final. Cuando nos relevaron después de 11 días, solo quedábamos 6 alemanes y 6 suecos. El 26 de febrero, los sublevados contraatacaron en Pitres con apoyo de la aviación alemana, causando al menos 2 muertos y 3 heridos entre los republicanos, pero sin afectar a la línea del frente.
En total, el batallón perdió en la Alpujarra 7 hombres y tuvo 13 heridos. Además, 50 de ellos tuvieron que ser evacuados de las cumbres con síntomas de congelación. El 27 de marzo de 1937, la 13 Brigada Internacional abandonó el frente Motril-Mulhacén con destino a Pozo Blanco. Afortunadamente tenemos testimonio de todo esto gracias a dos fuentes magníficas. Por un lado, a Alfred Kantorowicz, el comisario. En estas imágenes recoge en primer lugar la llegada de los refugiados a Almería y que también recopiló muchísimas imágenes gráficas que redactó y publicó en varios libros, quizás el más interesante de ellos, Chapayev, el batallón de las 21 naciones. La segunda fuente, que es la más importante en cuanto al número de imágenes, nos ha llevado casi 2 años de investigación por museos de Francia, de Austria, de Alemania, de Estados Unidos, y que recogen las imágenes que Robert Capa y Gerda Taro toman del batallón Chapayev, especialmente de la compañía polaca Mickiewicz, entre su llegada a Almería el día 14 y el abandono de la costa de Granada el día 18. Que son conocidas, han sido publicadas de forma profusa, pero también recoge otras imágenes de los servicios sanitarios en Aguadulce y la llegada de las tropas republicanas a Castelldefels y finalmente a Calahonda. En Calahonda son básicamente 3 ubicaciones las que retrata. La mayor parte de ellas responden a las imágenes de la ocupación del pueblo, de las principales calles del pueblo, pero también de las zonas serranas que están en su entorno, que corresponden a algunas de las imágenes que también hemos podido recoger. De entre todas estas imágenes yo destacaría 2 de ellas. Por un lado, la que Robert Capa hace del brigadista junto al cartel de Calahonda, que tiene un claro motivo propagandístico. Está diciendo, la República ha contraatacado, estamos ganando terreno, hemos avanzado casi hasta las puertas de Motril, se ha frenado el avance italiano, Almería está a salvo, ¿no? Ese es el objetivo de esa imagen. Y la otra, la que Gerda Taro toma también en Calahonda, sobre una miliciana a caballo. Esa es una imagen cargada de propaganda, ¿no? Lo que pretende decir es claramente que la República no se rinde frente a esas imágenes de las mujeres enlutadas, de los niños, de los ancianos en Almería. Esa imagen de una joven a caballo, un caballo, una montura blanca, desafiante, claramente está diciendo por un lado que la República no se rinde y está haciendo un llamamiento adicional a los hombres, como recoge directamente la portada de la imagen de esta miliciana en Spanelco. Está diciendo: las mujeres van al frente, hay que ir al frente. Es un llamamiento muy nítido a los hombres para que no abandonen los frentes y sigan en la lucha de la República contra el fascismo. El 27 de julio, 6 días antes de su cumpleaños, Gerda Taro moriría en Brunete aplastada por un tanque republicano. Fue enterrada en París. Tras su muerte, su legado fotográfico desapareció oculto entre las imágenes de Capa. El batallón Chapayev se disolvería al mes siguiente tras ser diezmado en la batalla de Villanueva de la Cañada. Las brigadas internacionales abandonaron España casi un año después, el 23 de septiembre de 1938. Al llegar a sus países de origen, fueron detenidos, encarcelados o fusilados. Gran parte de ellos acabaron en los campos de concentración nazis. La obsesión que ellos tenían, las brigadas internacionales, era que frenando el fascismo en España se podía frenar el avance del fascismo en Europa y en el mundo. Desgraciadamente, ese llamamiento de las brigadas internacionales y de la República Española por intentar evitar una tragedia mundial, es decir, la Segunda Guerra Mundial, intentando frenar al fascismo aquí en España cuando todavía se estaba a tiempo, no se pudo lograr porque las democracias, las llamadas democracias occidentales, fallaron, y sobre todo Francia, Inglaterra y Estados Unidos.
valientes y osados, cantemos soldados el himno a la lid, de nuestros acentos el orbe se admire, y en nosotros miren los hijos del Cid. Soldados, la patria nos llama a salir, juremos por ella, desde a morir. El mundo vio nunca más noble osadía, ni vio nunca un día más grande el valor, que aquel que inflamados nos vimos del fuego, excitara a riesgo de patria el amor. Soldados, la patria nos llama a salir, juremos por ella, desde a morir. La trompa guerrera, secos al viento, horror al sediento, y arruge el cañón, y amarga el cañudo la audacia provoca, que el ingenio invoca de nuestra nación. Soldados, la patria nos llama a salir, juremos por ella, desde a morir. La trompa guerrera, secos al viento, horror al sediento, y arruge el cañón, y amarga el cañudo la audacia provoca, que el ingenio invoca de nuestra nación. Soldados, la patria nos llama a salir, juremos por ella, desde a morir. Fernando, que me emociona enormemente ver el documental y ver toda esta... Me emociona. Por eso mucho tiempo de investigación, ¿verdad? Para hacer este documental. Bueno, sí, fueron 2 años de investigación y además, como siempre digo, de investigación desde una asociación, ¿no? No es lo mismo investigar desde una asociación que desde una universidad o un centro de investigación oficial, ¿no? Es mucho más difícil por la falta de medios, por las trabas, en fin, por la incomprensión muchas veces, pero afortunadamente a todas las puertas que hemos llamado, ahí se ve la bibliografía al final y toda la gente que ha participado de muchísimos países, desde Austria, Alemania, Francia, Estados Unidos, Rusia, en fin, muchísimos sitios, Italia. Y cada vez que hemos llamado nos hemos encontrado siempre con una mano amiga que nos ha ayudado y que nos ha facilitado el trabajo, ¿no? Y gracias a eso se pudo hacer el documental y recabar toda esta información, ¿no? Gracias a la colaboración de tanta gente de tantos sitios. Muy bien. Pues bueno, a partir de ahora podríamos dar paso a un pequeño debate. Me han indicado que nos pasarían las preguntas de quien quiera intervenir. Te comunico que entre nosotros, entre tus seguidores, debe estar Juan Hidalgo, que se ha puesto en contacto conmigo hoy, me ha dicho, quiero intervenir, pero la verdad es que no sé, a ver, estoy esperando que nos indiquen si hay alguna pregunta y mientras tanto yo te sigo cediendo la palabra para que tú nos cuentes. Bueno, mira, yo tenía por aquí preparado un par de diapositivas para un poco encuadrar cómo se produce la intervención de la Brigada Internacional, ¿vale? Así que voy a pasar son unas poquitas, las voy a ir pasando rápido para no aburrir mucho, pero creo que es interesante el que conozcamos dónde se enmarca la intervención de la Brigada Internacional en febrero
de 1937 en la costa. Hay que irse un poquito para atrás, pero es claro, estas son cosas sabidas, pero que conviene recordarlas para contextualizarlo todo. En primer lugar, por supuesto, la victoria del Frente Popular. Todo comienza aquí, el 23 de febrero del 36, pues, y inmediatamente el golpe de Estado que pretende poner fin a ese intento de modificar, de transformar la sociedad española. Aunque ya se había puesto con anterioridad en marcha con los monárquicos prácticamente del mismo momento en que se declara la República, el 18 de julio, cuando se produce esto, ¿no? El apoyo de las potencias extranjeras, como ha puesto en evidencia sobre todo Ángel Viñas, es muy anterior, al menos desde el 1 de julio ya lo sabemos, pero posiblemente con anterioridad, es decir, es un tema planificado que rompe el mito de la secuencia del golpe como consecuencia de los excesos de violencia que se vivían en la sociedad española, ¿no? Esto creo que lo han puesto en cuestión tanto Julián Casanova como Ángel Viñas suficientemente, ¿no? Y esto se materializa en un apoyo decidido desde las potencias, ¿no? Es decir, hay una intervención clara tanto de Alemania como de Italia, uno en el envío de la Legión Cóndor en noviembre del 1936 y el CDU italiano o la misión militar italiana en España, que es como se denomina inicialmente, que el 22 de diciembre, ojo, unos meses antes de la desbandada, ya había transportado a España 5.000 y pico efectivos que llegaron a ser 70 y tantos mil de efectivos italianos. Es decir, que hay una intervención decidida de las potencias fascistas europeas en parar el proceso de transformación que se estaba dando en España. Y frente a esto, pues se dio el contexto del vacío que las democracias liberales europeas le hacen a la República, ¿no? El caso más claro es la constitución del Comité de No Intervención, que se sale del marco de las Naciones Unidas, precisamente para evitar el control que de allí se podía hacer de lo que estaba sucediendo en España, ¿no? Y este Comité de No Intervención, que aísla a España y que utilizó como criterio la posibilidad de que aquí se estuviese produciendo una revolución social, claramente ha quedado anulada por la investigación, ¿no? Es decir, el Comité y la Unión Soviética en ningún momento quisieron propiciar un cambio en las posiciones que aquí se estaban haciendo, como se conoce por las cartas de Dimitrov, incluso la carta de que Stalin le manda a Largo Caballero, en el que le dice que dejemos para otro momento la Revolución Española, que esa se tiene que producir por vía parlamentaria, ¿no? Por tanto, todo lo que se mueve en Europa, esa justificación que hay de intervenir en España porque se está produciendo la Revolución Bolchevique, claramente los investigadores y la historiografía lo ha desmentido, ¿no? En segundo lugar, ¿quién viene aquí? Frente a los colectivos o a la organización que llega desde militar y la ayuda militar que se presta desde el extranjero, desde Alemania y desde Italia, que es una aportación institucional, son los estados los que mandan soldados y equipos aquí. Las brigadas internacionales son un llamamiento general al voluntariado. Esta carta, por ejemplo, que se ha rescatado, la he rescatado del archivo soviético, muestra, es una carta que describe, en este caso es Marian Gromdowski, un polaco, que cuenta cómo ha llegado a España, ¿no? Y que es generalizado, ¿no? Y él cuenta cómo huye de su país, se mete en un carguero de polizón junto a un amigo, llegan a Inglaterra, de allí vuelven como polizones hasta Francia. En Francia, sin un duro, se entran como polizones en trenes hasta que llegan a París, donde son encuadrados por el Partido Comunista Francés y son enviados a España. Esta es la tónica general, es decir, voluntarios que tienen que romper todo tipo de barreras en sus países para poder llegar a España. El caso quizá más conocido de este es el de Olo Morenzoni, que aparece en el libro Les Oubliés, los suizos, ¿no? Y que muestra muy claramente qué es lo que hacen, es decir, la mayor parte de ellos hacen un traslado clandestino. La mayor parte de los países europeos está en curso de ilegalizar el Partido Comunista, e incluso en algunos se declara de forma ilegal el reclutamiento para venir a España, como fue en los casos de Suiza, de Bélgica, Suecia, Polonia, Hungría, Bulgaria. Y esto empeora sobre todo cuando el gobierno francés en febrero del 37 prohíbe ya el que se siga utilizando Francia como la plataforma de ayuda, y la decisión más tarde por parte de Gran Bretaña de declarar ilegales los contingentes de voluntarios americanos que utilizaban Inglaterra para poder acceder a España, ¿no?
Esa situación de aislamiento y de respuesta voluntaria también hay que enmarcarla en el contexto europeo que se vive justo antes de la Guerra de España. No olvidemos que se produce el aplazamiento de la revolución en Alemania y en Hungría en 1919, la destrucción de la izquierda italiana por Mussolini en 1922, el establecimiento de la dictadura en España en 1923 a 30 y en Portugal, la derrota de la huelga general en Gran Bretaña, el ascenso de Hitler al poder y el aplastamiento de la izquierda austríaca. Es decir, en Europa se vive una contrarrevolución en todos los países que genera un malestar general entre las clases obreras que ven la guerra de España como el lugar donde ellos pueden enfrentar seriamente al fascismo. Y en ese marco se produce la llegada de las brigadas internacionales a España, más de 65.000 voluntarios de 78 países al menos, ¿no? Posiblemente sea alguno más. Es decir, hay una movilización general en defensa de nuestro país. Bueno, y en ese contexto se conforman las brigadas internacionales. Inicialmente se conforman por afinidades lingüísticas y en este contexto se conforma la 13 Brigada Internacional. Inicialmente con 3 batallones, el Chapayev, el Henri Villemont y el Jean Michel. Después de intervenir en Teruel, el Henri Villemont y el Jean Michel sufre una paja tremenda y tienen que ser de nuevo constituir uno con estos dos, porque no había más efectivos, y se están reorganizando en Utiel y en Requena cuando en ese momento se produce la llegada de la fuerza italiana a Cádiz a finales de diciembre, 10.000 efectivos, junto con las unidades de carros blindados, el apoyo de la Marina y sobre todo la fuerza legionaria, la aviación legionaria, que es un elemento clave en la batalla. Y en este contexto se produce la llegada, la ocupación de la operación de Málaga, que no me voy a detener, es suficientemente conocida la entrada en Málaga. En esa operación de Arco, la huida de Villalba, ¿no? Y la movilización del batallón Chapayev y Henri Villemont, que están en ese momento en Utiel y en Requena. Los primeros que llegan, el primer esfuerzo bélico que hace la República es mandar la 6ª Brigada Mixta al mando de Gallo, que el día 11 ya está en Albuñol y está intentando frenar allí el avance de las tropas. Para que nos contextualicemos, en ese momento Norman Bethune llega el día 10 y su equipo a Almería. En ese momento ya están recuperando gente de la carretera, ¿no? Cuando el día 11 la brigada se instala en Albuñol y empieza a contener el avance. Unos días después aparece la 13 Brigada Internacional, el día 13 en concreto, y esta es la única fotografía que se conserva, que está sacada de un libro, del libro que escribe Alfred Cantor sobre el batallón Chapayev, en el que se ve, aquí a la derecha se ven las 3 cabecillas de los camiones de los brigadistas y la gente que se van encontrando durante la carretera, durante las desbandadas, ¿no? Estos son las órdenes de batalla, simplemente para ver dónde se encontraban en ese momento, que efectivamente llegan a Albuñol, y cuando llegan a Albuñol, la primera misión que les encargan es que se acerquen a la Sierra de la Contraviesa, porque, bueno, no sé si se verá por aquí, sí, el frente en ese momento se sitúa en esta parte de acá, en la Alpujarra, y temen que se pueda producir una infiltración hacia acá y puedan embolsar a la mayor parte del ejército republicano. Pero claro, tienen además otra finalidad. Esta carta del alcalde de Albuñol, del 12 de febrero, pidiéndole a las fuerzas internacionales que lleguen al pueblo y que desarmen a todos los milicianos que están llegando desperdigados por la sierra huyendo del frente de Málaga y que, bueno, en algunos casos se están produciendo enfrentamientos con la población local por el tema de los alimentos y el avituallamiento, ¿no? Y una de las funciones que hace las brigadas internacionales cuando llegan es empezar a reencuadrar a todos esos efectivos que están huyendo. Llegan a reencuadrar a 300 y pico que se alistan de nuevo en los mismos batallones internacionales y que son los que avanzan por la sierra hasta ocupar Castelldefels el día 15 y posteriormente Calanda el 16. En Castelldefels se acababa de producir un suceso importante, y es que el día 11 se había en los últimos potes que quedaban de la Brigada España de Marjó, de la escuadrilla España, perdón,
estaban intentando bombardear a los efectivos italianos que venían avanzando por la carretera de Málaga para proteger la retirada de la columna de refugiados, ¿no? Sin embargo, estos aviones no tenían cobertura de caza, que llegaron muy atrás y fueron un blanco muy fácil de la aviación italiana. Esta es la foto que tira el piloto italiano derribando el Potez sobre Castelldeferro. Y a ese punto es donde llega Norman Bethune. El punto más lejano donde Norman Bethune llega es entre el día 11, porque tenemos testimonio a través de Paul Nothomb, que es el piloto, uno de los pilotos del Potez, que luego escribió un par de libros, Marró en España y El silencio de los aviadores, en el que cuenta precisamente cómo fue rescatado por un médico canadiense que lo llevó en la ambulancia, ¿no? Bueno, pues así las cosas, pues hemos encontrado algunas imágenes como esta que veis aquí, que hemos podido localizar ahí en base a algunos elementos y la fotografía, que es Castelldeferro y que es una foto que fue tomada por Robert Capa en este momento. Y también esta foto, curiosa, la única foto, un par de fotos más de la desbandada en Adra, tomada también por Robert Capa y Gerda Taro, y que como veis ya no hay nadie. Ellos llegan al día 14 cuando ya todo ha terminado, ¿no? Lo único que hasta son ya las últimas personas que están llegando a Almería. Esta foto es la del Potez derribado en Castelldeferro, que la prensa republicana publicó como un hidroavión alemán, ¿no?, para intentar darle el efecto de la propaganda, pero que fue el Potez en el que iba Paul Nothomb. Bueno, pues de Castelldeferro avanzaron hacia Calahonda el día 16, desde aquí hacia la Sierra de Lújar, y esta es la foto que efectivamente pues, son las que hemos podido ir localizando en las sierras en el entorno de Calahonda, y que demuestran que efectivamente la Brigada Internacional estuvieron allí en esa fecha, como hemos visto en el documental. El segundo de los batallones, este batallón, que es el Chapayés, como comentaba, fue llamado el de las 21 Naciones. Antes comentaba que el encuadramiento se hizo por afinidad lingüística, y igual que el Henri Villemont, que es este batallón que tenemos aquí, era francés, la mayor parte de ellos eran de la Barrillada d'Irby. En cambio, el batallón de las 21 Naciones ya englobaron a todos los países de Centro Europa y Báltico, ¿no? Es decir, que había polacos, checos, austriacos, suecos, suizos, en fin, todo lo que no entendían muy bien, es decir, no era francés ni inglés, pues todo lo encuadraron en ese batallón, el de las 21 Naciones. Y el segundo de los batallones fue el Henri Villemont, que llegó un poco más tarde. Esta es la carta que escribe Susanes, que era el jefe del batallón en ese momento, de la unidad, perdón, le escribe a André Martí, que era, como sabéis, el jefe de la Brigada Internacionales, relatándole cuál es la situación que hay en ese momento en España. Ellos llegan a la Sierra de Lújar, que, como antes comentaba, el batallón Chapayés estaba ocupando toda esta zona, y este venía a cubrir este espacio que se encontraba entre el frente y esta zona para proteger el flanco. Bueno, estas son algunas informaciones y las duras condiciones en las que estuvo el batallón francés. Ese año fue un año especialmente frío. Los relatos de los refugiados que venían por la carretera cuentan el frío que hay. Los datos, por ejemplo, de que se tienen del hospital de Almería cuenta la cantidad de bronquitis que tuvieron que tratar de los refugiados que llegaron allí. Incluso el río Guadalfeo venía crecido, que es una cosa inusual, porque es un río que no suele llevar mucha agua, pero que el de hielo y las altas lluvias de ese año habían hecho que aquello fuese intransitable. Como sabéis, allí murió mucha gente, por eso es un punto de los de lugar de memoria. De esas condiciones, pues, bueno, en estas cartas que hemos recuperado en el archivo soviético, pues nos cuentan y dan cuenta de lo que allí pasó. El batallón Chapayés, una vez consolidado el frente de la costa, fue trasladado a la Alpujarra, como se cuenta en el documental, y ahí ocupó Treveles, Busquista, una serie de poblaciones, y de ahí arriba pues también alcanzó las cumbres del Mulhacén, donde estableció el frente y donde entró en combate con las fuerzas, en este caso el tabor de regulares que se encontraba en la zona de Capileira. Las condiciones aquí fueron terribles, todos lo pasaron muy mal, todos los relatos que hay de cómo lo pasaron en Sierra Nevada fueron muy penosos por el frío. Imaginaos febrero
a 3.400 metros de altitud, 3.200 metros de altitud, sin estar preparados para ello. Ellos cuentan que no tenían, solamente tenían unas mantas para cubrirse, no había lugar donde refugiarse, en fin, las condiciones fueron muy penosas. Y algo quizás menos conocido es que a la vez que se movilizaron estos dos batallones, también se movilizaron los otros dos batallones que se conformaron en la zona de Requena y de Utel para completar la brigada. Una brigada normalmente estaba compuesta por 4 batallones. Y junto con estos dos, el Henri Villemont y el Chapayev, se unieron 2 batallones españoles. Por un lado fue el Juan Marco y por otro lado el Otumba, que eran batallones esencialmente españoles y que fueron desplazados hacia la zona de Guadix, al norte de la zona de la que estamos hablando. Y esto fue así por un error de apreciación de los mandos militares. Es decir, tuvieron conocimiento de que se estaban concentrando fuerzas en Granada, que eran los que iban a cerrar la bolsa en el ataque a Málaga hacia Motril, y los mandos republicanos entendieron que esa concentración de fuerzas en Granada lo que quería hacer era romper el frente por la zona norte, por la zona de Guadix o bien por la zona de Jaén. Y por eso desplazaron a estos 2 batallones hacia Guadix para cubrir ese frente. Cuando ellos fueron viendo que esto no era así, esos batallones se fueron desplazando hasta llegar a Valsequillo, ya en el frente de la zona de Córdoba. Bueno, de aquí se fueron a Pozo Blanco y, como se cuenta, pues nada, el 21 de septiembre Negrín ya decide sacar a la Brigada Internacional de España. Salen hasta enero del 39 unos 4.600 voluntarios y en España se quedan otros 3.000 y pico voluntarios que siguen quedándose en España, pues peleando por la República. La salida, ya la sabéis, el desfile que se hace en Barcelona, y yo he recogido esta carta de un brigadista norteamericano que creo que describe muy bien lo que antes comentaba del espíritu de las brigadas internacionales, ¿no? Y lo que dice, por primera vez en la historia, por primera vez desde que el fascismo empezó a ahogar y desgarrar todo lo que más apreciamos, estamos teniendo la oportunidad de luchar de nuevo. Mussolini marchó sin oposición hasta Roma. Hitler se jacta de que tomó el poder sin derramamiento de sangre. En Etiopía la máquina fascista fue capaz de nuevo de funcionar a su antojo sin una oposición unificada. Incluso en América Democrática la mayoría tiene que soportar todo tipo de opresión sin ser capaces de defenderse. Aquí finalmente los oprimidos de la tierra estamos unidos. Aquí finalmente tenemos armas. Aquí podemos defendernos. Aquí incluso aunque perdiéramos por el hecho de la lucha, por el debilitamiento del fascismo, habríamos ganado. Este es el espíritu que tiene la Brigada Internacional y por las que viene a España, y por eso tiene esa capacidad de aglutinar todo ese esfuerzo colectivo de solidaridad con la lucha por la libertad. En contraposición a esto está esta carta que encontré publicada, que se publicó en 2016 en Italia, que es justo la muestra contraria. Es decir, cuando es ocupada Málaga, y Bolín hace aquel llamamiento en el que dice que quienes han huido es porque algo tendrían que temer y que a los que se quedaron en Málaga nada les pasó, ¿eh? Y niega el hecho de la desbandada y el de la masacre que se puso en la carretera de Málaga. Esta es una carta que escribe un empleado administrativo del ejército italiano en Sevilla y que ha invitado a ir a Málaga en el intento que hizo algunos personajes del ejército italiano de intentar salvar algunas vidas en la masacre que se estaba produciendo en Málaga. Como sabéis, la entrada de las tropas franquistas en Málaga produjo más de 4.000 muertes. Y este hombre cuenta horrorizado lo que ve esa noche cuando llega a Málaga y cuando va al cementerio a intentar salvar la vida de algunos de los que hay allí. Y muestra el terror que él vivió, el ensañamiento de las tropas que había allí con la gente que estaba siendo asesinada y cómo se disparaba indiscriminadamente y con saña a todo el que iba sacando de los camiones, ¿no? Es decir, que fue, como muy bien se dijo posteriormente, fue un baño de sangre y fue el odio contra la Málaga roja que tanto había suscitado en las filas falangistas. Bueno, pues frente a esto, la asociación lleva muchos años intentando pues preservar la memoria de la desbandada, conocer poquito a poquito algo más, y uno de nuestras ideas y de nuestro trabajo está enfocado en que en algún momento el castillo de Carchuna, que se encuentra en ese punto donde los internacionales pudieron frenar el avance de las fuerzas franquistas e italianas, fascistas,
y donde se contuvo posteriormente el frente pueda ser un lugar para rehabilitar la memoria de todo esto que conocemos allí. Y hacer bueno aquella frase que dejó escrita Alberti, en el que dice: merecería ahora, pequeña guerdatario Robert Capa, un recuerdo visible en cualquier campo de batalla de los de entonces, en el tronco de cualquier pino de la sierra, para que sintiéramos ondear, aunque invisible, aquella pobre bandera tricolor que combatía por la paz mientras era atacada por los de la guerra. Y eso es un poco lo que inspira el trabajo de la Asociación 14 de Abril, que es recuperar la memoria de las víctimas, recuperar también los crímenes y el nombre de los criminales, y hacer por una vez que se restablezca la verdad, la justicia y la reparación para que estuvieran allí. Bueno, pues con esto yo quería quería pues, bueno, pues hablar de un poco de lo que pretendíamos hacer con la... lo que queríamos hacer con este trabajo y contextualizar un poquito el documental y la intervención de la Brigada Internacional de Banda en ese marco general que es la Guerra de España y el apoyo de los voluntarios que llegan aquí. A ver, Lola, creo que no se te oye, no se te está oyendo, ¿eh? Ah, perdón. Ahora. Quería estar tan silenciada que había cortado el micrófono. Que decía que cuando escucho, pues me pregunto qué tipo de historia se da en los centros, ¿no? ¿Qué tipo de historia? Cuando yo escucho esta historia invisibilizada y que desconocemos, pues siento que tenemos que ponernos mano a la obra y tratar de recuperar nuestra memoria, sobre todo en los centros educativos, donde se difunde la historia. Bueno, eso es una intervención un poco tonta, pero bueno, te voy a decir, aquí han intervenido pues bueno, mira, aquí nuestro amigo Rafa te lanza una pregunta y dice: ¿dónde estuvo el cuartel de la brigada? ¿En Castel o en Albuñol? A ver, el cuartel. A ver, el Estado Mayor de la 13 Brigada Internacional estuvo en Aguadulce. Y es donde está el Estado Mayor, donde, desde el primer momento, desde el día 11 hasta la salida de la brigada al final de marzo. Después hubo puestos de mando, que son los que están con la brigada y con con los batallones que van avanzando y con las compañías. En cada momento, está en un momento, porque a medida que van avanzando las líneas van cambiando. Estuvo en Adra inicialmente, luego pasó a Buñol y después en Castel. El Castel estuvo muy poquito tiempo porque Castel, quienes llegan a una compañía el día 15, el 16 llegan a Calahorra y el 17 por la noche ya se están retirando. Entonces, el Estado Mayor siempre está en Aguadulce y los puestos de mando van cambiando. Mayoritariamente durante más tiempo donde estuvieron fue en Albuñol, por los datos que yo tengo. Muy bien, en Aguadulce. Bueno, pues Pepe Montes, que de todo es conocido, te pregunta: si las brigadas internacionales vienen a frenar al fascismo, como es que Francia, Inglaterra y Estados Unidos no se mojan, siendo el fascismo un peligro eminente para sus países. Pues sobre esto hay mucho escrito. Yo no soy ningún especialista en esto, ¿no? Pero bueno, recojo todo lo que han investigado y lo que han concluido la mayor parte de la gente que le dedica mucho tiempo, ¿no? Creo que Julián Casanova, bueno, en fin, y Ángel Viña, siempre lo cito porque creo que son dos de los investigadores españoles de referencia en todo esto, ¿no? Pero creo que es muy claro, es decir, la posición en primer lugar clara fue la de Inglaterra, ¿no? Inglaterra desde el primer momento no quiso apoyar a la República Española por el miedo que tenía que efectivamente se pudiera producir
una oscilación del país hacia ámbitos contrarios a sus intereses imperialistas que todavía tenía, ¿no? Y Francia se vio arrastrada por esa situación. Francia estaba justo en la frontera con Alemania, tenía mucho miedo a que Alemania pudiera invadirla, y es conocido que Inglaterra chantajeó a Francia indicándole que si apoyaba a España, ellos no iban a apoyar a Francia en caso de que los alemanes la ocuparan, ¿no? Y bueno, y después ahí, bueno, si quieres, pues la posición pusilánime de Leon Blum en su momento, atacado por la derecha de su país, que le estaba apretando muchísimo en la posición respecto a los españoles, ¿no? De hecho, ahí está el modo en que los franceses luego tratan, no los franceses, el Estado francés a los españoles cuando pasan la frontera, ¿no? Es decir, que aquí hubo la posición esta de contención que mantuvieron Inglaterra y Francia, y la de apaciguamiento, ¿no? La de no molestar mucho a Alemania, que le hizo que no condenasen o que negociasen la ocupación de la zona de los Sudetes y todo esto posteriormente, y que finalmente, como ellos dijeron, especialmente como dijeron todos los que vinieron a luchar aquí, si no se contenía el fascismo en España, luego iban a tener que contenerlo en sus países como así fue. Interesante. Bueno, pues una pregunta más de parte de Juan Manuel Santiago, que nos dice: ¿cuál fue el papel del batallón de Motril? Ah, mi amigo Santiago. Pues el batallón Motril fue un batallón constituido por el Partido Socialista. Estuvo en Motril y bueno, estaba sin armar, no tenía armamento, tenían fusiles de madera. Y cuando se produce la llegada de los italianos, el rey Guadalfeo, unos pocos efectivos del batallón Motril, junto con Federico Angulo, que es una figura desconocida aquí, pero que para mí es el gran héroe de la defensa de Motril, de la construcción del avance, ¿no? Ellos plantaron frente en el río Guadalfeo, muy débilmente, porque no tenían medios para hacerlo. Posteriormente fueron reorganizados en Viator y integrándose, si no recuerdo mal, en la 85 Brigada Mixta, que fue la que llegó y la que ocupó una vez que el batallón Chapayet se fue hacia la Alpujarra de sus posiciones. Fue el que da el relevo al batallón Chapayet, pues toda la zona de la Sierra del Escaral, el Conjuro, Calahonda, todo esto, ¿no? Y que aguantaron el contraataque fascista que se produjo poco después, que le hizo retroceder hasta las posiciones de Castelldeferro, donde ya se quedó estabilizado el frente hasta el final de la guerra. Pues creo que queda claro. Bueno, pues de momento no contamos con ninguna pregunta más. Me están indicando por aquí que hay muchísimas felicitaciones, o sea que se está más por felicitar que por preguntar, así que quiero que lo sepas. Y mientras esperamos a ver si hay alguna más, yo te voy a preguntar una que, bueno, que no es realmente de importancia, pero me ha llamado la atención la imagen en el documental de la miliciana montada a caballo, y me ha llamado la atención que se dice en el documental que era una imagen propagandística, ¿no? Como que animaba al hombre. ¿Nos puede hablar de eso? A ver qué pasa ahí con las mujeres. Bueno, el tema de la participación de las mujeres en la guerra civil, la miliciana, hay mucho escrito, ¿no? Y creo que es objeto de todo, necesitaría de toda una jornada, ¿no? De todo lo que hay. Y en este caso, como sabes, la República tuvo una posición ahí ambivalente. Al principio se las toleró para inmediatamente luego denostarlas, ¿no? En su participación en los frentes, ¿no? Pero bueno, todo eso tiene su discusión. En este caso, la imagen de esta miliciana, bueno, para mí durante mucho tiempo, ha sido muy interesante porque, en primer lugar, no sabíamos dónde fue tomada. Por el contexto, sabíamos que tenía que haber sido tomada entre Calahonda y Almuñac, y Almería, ¿no?
porque era la secuencia de fotografías que tomaron tanto Taro como Capa, de fotos de Taro. Pero no sabíamos dónde, porque no había referencia. Del mismo modo que en el resto de la foto había un paisaje trasero que podíamos intentar localizar, en este caso no había ninguno. Y no fue hasta que pudimos acceder a los positivos que se guardan en Francia, en París, que no pudimos saberlo, ¿no? Esto fue toda otra odisea, porque la mayor parte de los, bueno, la mayor parte no, la totalidad de las imágenes de las que se tiene constancia de la presencia de Taro y Capa en Almería y el Frente Sur de Granada, me refiero. En este momento son 3 series de fotografías, unas que tienen que ver con el Jaime I, que estaba en ese momento allí en Almería, otra que tiene que ver con los refugiados que van llegando a la capital, aunque ellos llegan el día 14 y ya prácticamente todo ha pasado, y esta tercera serie, que es la más desconocida, que es la que sigue el batallón Chapayet. Hay que tener en cuenta que el tema del batallón Chapayet, Taro tiene muy buena relación con el batallón. No olvidemos que tanto Taro como Taro es alemana y Capa, bueno, Capa, André Friedman, ¿no?, que es su nombre real, pues era húngaro. Y los dos tienen mucha afinidad lingüística con los batallones del Chapayet, porque dentro están alemanes, están húngaros y tienen mucha afinidad. De hecho, vuelven a verse en Pozo Blanco con ellos posteriormente y vuelven a hacer una serie de fotografías y vuelve a ver allí a Frescantores. Es decir, la relación entre Capa y especialmente Taro y el Chapayet es amplia, ¿no? Bueno, pues allí en Francia encontramos el positivo, y gracias a la serie de fotografías pudimos localizar que está hecha en Calanda. La imagen es claramente propagandística, está hecha a contrapicado, está exaltando la visión de esta mujer, y en ese momento claramente cualquiera que la vea ve que esa mujer lo que representa es la República. Una mujer joven que mira hacia adelante, que mira con desparpajo y desafiante al futuro, y está diciendo, por un lado, la República no se ha rendido, ¿verdad? Estamos aquí. Y después un llamamiento a los hombres, ¿no?, diciendo, las mujeres estamos haciendo el trabajo de los hombres. Porque no olvidemos que se habían abandonado los frentes en Málaga. Pese a que hubo una resistencia inicialmente dura, que les costó 500 víctimas a los italianos, entre muertos y heridos, es decir, que no fue un paseo para ellos, pero una vez que se rompe el frente se produce una salida masiva de las unidades que había allí, y precisamente lo que está invocando esa imagen es que los hombres vuelvan a los frentes, que vuelvan a ocupar los sitios que por otro lado ya se estaba haciendo porque se estaban reencuadrando en unidades, ¿no? Yo he intentado localizar quién es esa mujer. He tenido un par de candidatas que me apuntó mi amigo Eusebio Padilla, que es un gran conocedor de la presencia de las mujeres allí en las milicias en Almería. Con Juan Hidalgo también he tenido alguna conversación sobre alguna posible candidata que pudiera ser, pero ninguna de ellas se ajusta a quién puede ser. Y sigue siendo una incógnita. Tuvo que ser alguien importante, porque es difícil que una mujer se le dé autorización para que coja un caballo y se vaya con la brigada internacional carretera adelante, ¿no? Tuvo que ser alguien de importancia, algún mando posiblemente en la milicia, pero todavía no sabemos quién puede ser. Bueno, en algún momento creo que podremos saber. De cualquier forma, ahí está. Menuda imagen, ¿no? Pues tenemos alguna pregunta más. Dice Ángeles que si sabes cuántos monumentos hay dedicados a las brigadas en España. Oh, ni idea, no sé. Bueno, puede hablar sobre ello. Eso por ahí, nuestros amigos y amigas de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, seguro que tienen ese inventario actualizado, y lo puedo decir. Desgraciadamente en la costa de Granada, que yo sepa, no hay ninguno. Lo único que tenemos es que no da las brigadas, es a Norman Bethune, ¿no?, en el paseo de Motril, ya sabéis, el paseo de los canadienses, la plaquita que pusimos en Castelldefels, también creo que en Almería hay algo, pero a las brigadas internacionales como tal no. Tenemos la intención de en algún momento poder colocar al menos una placa en la zona, en la parte alta de Sierra de Lújar, donde estuvo el batallón francés, y que en un poco de homenaje a todos estos que estuvieron allí, porque desde allí se ve la costa y se ve la Alpujarra,
Y es un poco el punto en el que creemos que se debe hacer. Un poco aislado, un poco solitario, pero bueno, fue donde estuvieron. Pues para que veas que está poniendo muchas expectaciones, y Pepe Montes nos vuelve a preguntar y dice que si hay constancia del número de brigadistas de mujeres. Pues, a ver, como que yo tenga constancia, es algo que me corrija Severiano Montero, que ha estudiado mucho este tema. Encuadrada directamente en primera línea no había mujeres, por el conocimiento que yo tengo. Ellas siempre prestaron servicio en segunda línea, es decir, como enfermeras, como apoyo a la brigada, como periodistas, todas estas sí estaban de apoyo, pero que yo tenga constancia en primera línea de batalla, en las brigadas, puede que hubiese algún caso aislado, pero hasta donde yo sé, creo que no hubo unidades como tales, ¿no? Pero puedo estar equivocado. ¿Qué se va a hacer? Bueno, pues también hay una pregunta más que dice: en Belén Málaga tenemos un centro de estudios de exilio. ¿Hay algún tipo de coordinación entre los distintos centros de estudios sobre el exilio y concretamente sobre la desbandada? Bueno, sabéis que cuando comenzó este trabajo, este proyecto que puso en marcha la Asociación de la Desbandada, la primera de las marchas que se hizo, con anterioridad a esas marchas se venían haciendo actividades de marchas memorialistas locales, en el que se hacían actividades en Málaga, en Belén Málaga, en la Costa de Granada, en Motril, en Almuñécar, también en Almería, y había una coordinación entre esas asociaciones en esto, ¿no? Ese trabajo que se hace y con el que tenemos contacto a nivel personal, lo cierto es que no ha fraguado en una confederación, por decirlo así, de asociaciones que se fijen criterios, ¿no? Esa ha sido una de las grandes demandas que siempre hemos tenido desde el movimiento memorialista, la necesidad de que todo este trabajo que se hace de forma, si queréis, regional o localizada, pues tenga en algún momento una coordinación que nos permita avanzar en algunos objetivos. Recuerdo que en Motril, hace unos años, se pudo hacer un manifiesto que se firmó por todas las asociaciones que en aquel momento realizábamos estas marchas memorialistas, en el que nos planteábamos una serie de objetivos, una especie de hoja de ruta para abordar los temas que quedan por conocer, que son muchos, ¿no? Hablamos de la desbandada y digamos que los grandes trazos de la desbandada son conocidos, ¿no? A nivel militar sabemos las unidades que intervinieron, quién estaba al mando. A nivel de testimonio, ahí creo que todos los testimonios que se podían recuperar se recuperaron, porque desgraciadamente ya por la edad los principales testigos y las víctimas han venido desapareciendo, pero quedan todavía muchos temas que resolver y temas importantes. ¿Dónde están las fosas de la desbandada? ¿Dónde están las víctimas? Porque todo el mundo habla de lo que ocurrió, pero en los documentos no aparece nada de esto. La asociación nuestra está haciendo ahora un trabajo de recopilación, estudiando los registros civiles, las pocas actas de cementerios que quedan, intentando cuadrar lo que dicen todos los testigos para ver dónde están todas esas víctimas que se produjeron, y no aparecen en ningún sitio. Y eso es un elemento fundamental, que hay que saber dónde están esas víctimas. Y sobre eso no se ha avanzado nada, ¿no? Es verdad que es muy difícil, porque lo lógico es que después de lo que ocurrió se hiciese desaparecer toda la información. El propio Molín negó que hubiese ocurrido nada, ¿no? Y hubo, por supuesto, una posición de ocultamiento por parte de la autoridad franquista sobre el tema, pero eso es un elemento clave. El otro elemento clave tiene que ver con quiénes dieron las órdenes. Sabemos que hubo un avance, que se disparó, pero ¿quién dio esas órdenes? Y si eran conscientes de que se estaba masacrando a la población. Evidentemente, sabiendo lo que luego ocurrió en Málaga y lo que ocurrió en cada uno de los pueblos que fueron siendo ocupados, es evidente que había un interés claro en producir el mayor número de bajas posibles, ¿no? Y que la población no fue
ningún tipo de elemento que no se tuviera en consideración cuando se atacaba, ¿no? Bueno, todos estos son elementos que quedan por conocer y que esto fue un poco la hoja de ruta que nos pusimos en aquel momento. Pero bueno, lo cierto es que no existe esa coordinación formalmente, existe a nivel personal. También creo que se debe a la precariedad con la que se trabaja, ¿no? Es decir, el movimiento memorialista trabaja con unos recursos, no voy a decir escasos, es que son insignificantes. Es que hablamos, bueno, de algunos cientos de euros, algunos miles, en algún caso algunos miles de euros. Es decir, es que se trabaja sin medios absolutamente para esto, ¿no? Y después, desde los centros de investigación, aunque se ha avanzado mucho, nunca se ha prestado atención a esto, ¿no? Los trabajos iniciales que se hicieron tenían más que ver con esto, pues desbrozar las grandes líneas que se hicieron. Hay un trabajo enorme que se hicieron por los investigadores de la Universidad de Málaga, de Janquero, toda esta gente que recogiendo testimonios en aquel momento y poniendo a la base de esto, pero estos temas se quedaron como secundarios y se han perdido, ¿no? Y quizá lo que hay que plantearse, que ya se ha dicho alguna vez, es retomar esa idea de esa hoja de ruta, de fijarse cuáles son los objetivos que se tienen que cumplir, distribuir el trabajo y ir avanzando poquito a poquito y ir aclarando todo esto si se puede, ¿no? Porque posiblemente va a ser muy difícil que alguna de estas preguntas se lleguen a contestar algún día por el tiempo pasado y por la ocultación que ha habido. Muy bien. Pues tenemos aquí una pregunta de nuestra amiga Silvia Delgado que te pregunta, así que, ¿qué opinión tienes sobre el libro de las Brigadas Internacionales escrito por Gilles Tremblay? Pues todavía no lo he leído, porque yo normalmente, aunque leo todo lo que cae en mi mano, pero suelo ir a las fuentes primarias. Y en este momento, pues, bueno, mi trabajo está enfocado muy específicamente a este ámbito, al de la costa de Granada, y donde le dedico mucho tiempo es a la lectura de los documentos que se encuentran en Moscú, ¿no? Afortunadamente, el archivo de la Brigada Internacional está disponible en línea, es decir, que se puede consultar a través de Internet, cosa que no se puede hacer con los archivos españoles, por ejemplo, pero bueno, esto es así. Y ahí están las fuentes primarias, ahí está toda la información sobre lo que ocurrió en este momento. Tengo el libro ahí pendiente de lectura, por tanto no puedo darle una opinión porque no lo he leído. Pues ya lo sabe, ya tiene algo pendiente. Están preguntando por aquí que sobre si mayormente eran los anarquistas. Así, me viene la pregunta, me la han puesto así, a solas. Supongo que hablará sobre qué intervención tuvieron los anarquistas. ¿En dónde? O le pido que me lo aclaren. Bueno, no sé si se refiere al frente en este momento, que es de lo que yo puedo opinar, porque de otro ámbito solo conozco lo que se ha publicado. Pues como sabes, existen bueno, posiciones contradictorias. Según quien escriba la historia, cuenta unas cosas u otras, ¿no? Aquí en el frente de Motril, los que se quedan a defender el último día el Guadalfeo son una unidad de carabineros, los restos del batallón Motril y no un batallón porque está muy debilitado, algunos cientos de personas de un batallón anarquista, ¿no? Esos son los que se quedan. También es verdad que después son los que se van, es decir, que en cuanto empieza el tiroteo, pues todos estos abandonan las posiciones, ¿no? En Motril, el partido dominante que hay en todo momento, inicialmente el Partido Socialista, y quien posteriormente toma el control hay una experiencia también colectivista en algún momento en alguna de las fábricas, sí, la fábrica azucarera y algunas de los grepios, y posteriormente, una vez que llegan ya las unidades militares y se estructura la defensa del frente, el Partido Comunista es el que empieza a tener peso en la comarca, ¿no? Y en cuanto a Almería, pues, bueno, es conocida la actuación de Maroto, ¿no? Y controvertida, ¿no? En función de quién opine. Hay quien opina que fue un héroe
porque cuando se presenta allí el gobierno civil, intenta que se movilicen camiones para salvar a la gente que está cayendo por la carretera, y hay quien piensa que es un traidor, porque lo que intenta es desautorizar al gobierno representado allí en ese momento. De todas formas, sobre esto hay mucho escrito y hay mucho publicado, y creo que, bueno, que cada uno tiene que leer toda esa información y sacar su propia opinión. Yo creo que está bastante contestada, sí. Hay un libro, a ver, hay aquí un mensaje que además lo preguntan, que dice, pero más que una pregunta, yo creo que es un comentario, ¿no? Que hay un libro que se titula El terror rojo en Granada, que dice que la carretera es un mito. ¿Tú qué opinas? Se llama Sebastián Pérez y lo ha publicado hace poco. Sí, conozco. Vamos, no conozco el libro porque no lo he leído, por tanto no puedo opinar sobre lo que dice. Y como no lo he leído, pues no puedo decir. Sobre lo que puedo opinar es sobre lo que salió en la prensa y la entrevista que le hicieron y lo que comentó. Y evidentemente en fin, lo que sale en la prensa, que es sobre lo que puedo opinar, porque como digo, el libro no lo he leído, pues me parece un cúmulo de inexactitudes, por decirlo de una forma suave, y bastante tendenciosa, ¿no? Desde el propio título del terror rojo, que ya está indicando, bueno, la cosificación que se hace del enemigo desde el bando franquista, ¿no? Hasta, bueno, por algunas de las informaciones que dice, ¿no? en las que habla, ¿no? Y que creo que en la entrevista lo que viene a defender es la posición que defendió el franquismo desde el primer momento, de la posición de Bolín, ¿no? Que fue que en ningún momento el ataque de las fuerzas militares fue contra la población civil, sino que fueron con los milicianos que huían, y que si se produjeron víctimas fueron las colaterales, ¿no? Bueno, eso ha quedado desmentido muchísimas veces, tanto por los testimonios como por el trabajo, por ejemplo, de Isabel Brene y Andrés Fernández en su libro, en el que, bueno, aparecen los documentos del avión, del aviador que recibe la orden de ametrallar a la columna, que él dice que ya hay población civil y le dice que ametrallen. Entonces, y bueno, y junto a eso, pues que desde el bombardeo de la ciudad de Nerja, Torre del Mar, de Motril, que está la población aquí, de Adra, que se produce el día 8, y por supuesto la de los refugiados el día 12 en Almería, donde están concentrados allí, pues desmiente todo esto, ¿no? O sea que creo que sin leer el libro, pero en base a la entrevista, es un libro que creo que no va a tener demasiado interés. Pues mira, no me aparece el autor de este mensaje porque me lo están enviando, pero me temo que es de nuestro amigo Juan Hidalgo, porque he hablado esta mañana con él, me ha llamado y está especialmente indignado con este libro, ¿no? Y entonces dice que el martes además el martes participa en una conferencia y tal, se me mandará el enlace, y que vamos, que piensa hablar de esto. y yo creo que no me aparece su nombre por aquí, pero por la conversación que hemos tenido, yo creo que este mensaje corresponde a Juan Hidalgo. Un saludo para él, si nos está escuchando. Pues ya aprovecho, porque Juan va a intervenir el día 9, la jornada también, este año se va a hacer a través de internet de la muestra de cine que organizamos en Motril, esta es la 8ª edición, y él va a intervenir el martes con una conferencia muy interesante sobre su trabajo sobre la represión franquista en la costa de Granada. Bueno, y él lleva ya, me ha dicho que lleva ya casi en la provincia de Granada más de 20.000 causas investigadas, y va a aportar información muy interesante. Y el día 11 va a intervenir Juan Francolomina, que va a hablar del otro tema de la desbandada que queda por ver. Es decir, la desbandada no acaba con la llegada de la gente a Almería, ¿no? Ahí empieza un éxodo que lo lleva por toda la zona del Levante español. Muchos de ellos pasan a Francia, a los campos franceses.
y es una desestructuración absoluta de todo el territorio de Andalucía, porque no olvidemos que la gente que huye a Málaga ya viene huyendo desde todas las serranías de la zona, viene huyendo de la costa también de Cádiz, llegan a Málaga y desde Málaga toda la costa empieza a huir hacia Almería y de ahí al Levante. Hay una desestructuración total del territorio andaluz, sobre todo en la franja más costera, ¿no? De la franja costera del territorio, que no se resuelve ni acabada la guerra civil, ¿no? Y ese tema, el del exilio, de la gente que huye de aquí, es el tema que él va a tratar, en parte, y creo que es muy interesante porque son de esas lagunas que vamos a empezar a ir rellenando con el trabajo de investigadores de este nivel. Pues realmente interesante, así que yo también lo seguiré, ¿no? Y se ve que nos tienen muy entusiasmados, ¿no? Sí, ¿no? Porque tenemos una pregunta más de Alberto que nos dice ¿qué fuentes primarias has encontrado sobre la participación de la 6ª Brigada Mixta de Miguel Gallo en aquellas primeras operaciones de estabilización del frente? ¿Y qué papel pudiera haber desempeñado, tanto menos o más que el batallón Chapelé? Sí, bueno, a ver. Hasta donde yo he podido ver, las principales fuentes de información las he encontrado en la información en el archivo soviético, ¿eh? Porque aparece dentro de esto, también en el Archivo General Militar de Ávila, ¿no? Que aparece en las operaciones que se desarrollan aquí en la costa. Como están el poco material que tengo sobre la participación, porque de la 6ª Brigada no hay mucho, pero sí hay documentos que van llenando huecos y que permiten establecer procedimientos, están a disposición de quien quiera. Creo que bueno, la función que hacen ellos es primordial, es decir, la primera unidad que llega es la 6ª Brigada Mixta. Ellos llegan, establecen la primera línea de contención en Adra, ¿sí? Que es donde fijan el límite para contener a 11 de los italianos, y una vez contenido ese punto ahí, es cuando reciben los refuerzos de los batallones Chapallé y después el Rivileman, que la función que hacen es de vanguardia. Es decir, la gente que va por delante de la 6ª Brigada Mixta son el batallón Chapallé, son las brigadas internacionales, que son las avanzadillas, las unidades que van reconociendo el territorio, que entran en contacto con las escaramuzas, con las tropas franquistas, y detrás viene el grueso del ejército, que es la 6ª Brigada Mixta, que es la que va ocupando todas estas poblaciones y las que contienen. De hecho, una vez que el batallón Chapal llega a Calahonda el día 16 y lo ocupa, inmediatamente son relevados por las unidades de la 6ª Brigada y las unidades que ya se han formado detrás en Viator, ¿no? Y el Chapallé es desplazado de nuevo hacia Treveles. Hay una cosa muy curiosa, porque son trasladados en camiones, los conductores se equivocan, se meten en medio de un control de las fuerzas franquistas, y se produce una situación curiosa, porque según relatan los brigadistas, porque cuando están pasando el control se dan cuenta ambos de quiénes son, y ambos se dan por hacerse el despistado. Es decir, las fuerzas que estaban conteniendo no atacan a los brigadistas dan la vuelta y se vuelven por el camino que habían llegado, ¿no? Parece que no tenían muchas ganas de entablar combate en ese momento. Y en cualquier caso, los brigadistas, cuando llegan a Jubiles, son de nuevo utilizados en la vanguardia para ocupar todos los pueblos. Es decir, que eso es una cosa que pasa continuamente. Es decir, cuando se han desplazado desde aquí hacia Pozo Blanco y posteriormente, el Chapallet por eso finalmente es disuelto, que entra, casi se amotina finalmente. Porque desde que llegan a España no han tenido un día de descanso y han estado siempre en primera línea, sufriendo muchas bajas. Concluyendo la pregunta, desde mi punto de vista, pues la 6ª Brigada es la primera que entra, es la que contiene y la que empieza a organizar el frente, la que empieza a recoger a la gente que viene huyendo y empieza de nuevo a reasignarla a las unidades, y el batallón Chapallé lo que hace es de vanguardia, de punta de vanguardia de ese ejército que está conteniendo el avance.
Pues muy bien. Yo creo que de momento no, ya no nos han preguntado nada más. Es que yo creo que está todo muy claro, ¿no? Yo lo único que te podía preguntar es cómo se podía trasladar todos estos trabajos a los centros universitarios, cómo se podía implicar a los jóvenes en estas investigaciones y para que conozcan la historia que no está escrita. Bueno, yo creo que esa es una de las demandas fundamentales del movimiento memorialista, ¿no? Y es algo que se recoge y se ha demandado para que se recoja en la ley de memoria. Es que es fundamental que la historia que se aprende, que la oficial, la del Estado, la que forma a los ciudadanos, tenga el conocimiento de los hechos reales que ocurrieron y deje de ser un mito que todavía viene del franquismo o en algunos de los casos, como pasa en muchos casos en la historia de España, que sea una sucesión de batallitas, ¿no? Que cuando se estudia la guerra civil, pues lo que se estudia son los principales hechos bélicos que tienen lugar sin entrar en el contexto de lo que estaba pasando realmente a nivel social y político y económico en España, ¿no? Y esta es una de las grandes demandas del movimiento memorialista. La información está, no porque lo que nosotros estamos haciendo, nosotros no deja de ser una cosita de, bueno, de casi de divulgar y de rellenar huecos en el conocimiento. Hay mucha gente que ha investigado desde los centros oficiales, hay mucha información sin darle salida, ¿no? Yo cuando ahora mismo estoy revisando materiales para el trabajo que estamos haciendo, te das cuenta, apabullas de la cantidad de información que hay, de gente que ha trabajado antes que tú y que está ahí y que sin embargo pues son publicaciones en muchos casos locales o muchos casos académicas que quedan en el ámbito de los centros de investigación y que no se trasladan a la universidad, ¿no? Y ese es el gran trabajo. Nosotros, en la medida de lo que podemos, es lo que hemos intentado. El documental, que creemos que es un método fácil de divulgar, porque las redes permiten su divulgación de una forma sencilla. La exposición, que creemos que utilizando estas dos figuras de estos dos grandes personajes que son muy conocidos, como Taro y Capa, ¿no? Intentar utilizar ese enganche de estas personas que son tan conocidas dentro de otros ámbitos, incluso pues, el libro de divulgación que hemos hecho, que es un libro esencialmente de fotografías comentadas, ¿no? Para que sea fácil de trasladar. Eso ha sido un esfuerzo junto con otro proyecto que estamos desarrollando también en colaboración con la Asociación de las Desbandas, que son el de los senderos de la memoria, ¿no? Que creemos que tienen otro aspecto muy interesante, el que el territorio se estructure históricamente a través de un sendero, que aúne esas necesidades de ocio, esas demandas de ocio que hay en la sociedad y de conocimiento, pues creemos que es una herramienta muy potente también, ¿no? El que los senderos interpretados, ¿no? Los senderos que vayan por los lugares donde se ocurrieron estos acontecimientos y que invitan a reflexionar, porque cuando estamos en el campo pues es totalmente distinto, ¿no? Creemos que es un elemento también adicional a todo lo que estamos haciendo, pero como tú muy bien dices, es fundamental que esto entre en la aula y esperemos que la ley de memoria finalmente consiga que esto sea así. Silencio, mi audio, y ya está, que sí, que yo creo que eso es ya algo que tenemos que lanzarnos y algo pendiente, ¿no? Y hay que hacerlo. Tengo aquí un mensaje que dice: entré tarde, ¿hay algo sobre ataques desde el mar al Hospital Marítimo de Torremolinos? Un saludo y gracias. No, pues no lo sé, porque esa es una zona que yo no he investigado. Ya he comentado que mi ámbito de trabajo es desde Málaga a Almería, es donde tenemos centrada la información. Desconozco si esa información es así. En cualquier caso, nosotros estamos abriendo ahora una línea de investigación en Italia, que creemos que es donde están las claves de muchas de las cosas que pasaron. Del mismo modo que los archivos rusos, soviéticos en su momento, estaba toda la información de la Brigada Internacional, en Italia está toda la información del Cuerpo Expedicionario Italiano, ¿no? Y de lo que se ha estudiado de allí, lo que se ha publicado, ha permitido sacar muchas claves interesantes, porque ellos no estaban sujetos a las limitaciones
de la censura que se imponía dentro de los mandos y de las cadenas de mando del ejército franquista. Y ellos continuamente hay una circulación de información. Creemos que ahí puede haber, porque no olvidemos que la Marina italiana participó más de lo que inicialmente se cree, ¿no? Parece que la participación de la Marina italiana fue secundaria, pero cada vez aparecen más datos de que efectivamente los submarinos por un lado, las lanchas torpederas por otro lado, aunque sin mucho éxito, pero también la Marina italiana pudo estar implicada ahí. Y ahí es posible que encontremos información, ¿no? Porque de los barcos que sabemos que intervinieron en la zona que yo conozco, por ejemplo, el Baleares fue hundido y su cuaderno de bitácora desapareció. Hay una copia, o hay algunos datos que se transcribieron posteriormente. Del Canarias sí se tienen datos de la derrota, por dónde estuvo y lo que hizo. Bueno, ese es un tema con el que nosotros ahora mismo estamos trabajando, intentando cuadrar los datos de las derrotas de los barcos con las informaciones cogidas directamente de los testimonios de las víctimas de donde sufrieron los ataques, ¿no? Y efectivamente se ve que coinciden mayoritariamente, ¿no? Ese trabajo en la zona que me está indicando yo lo desconozco porque, como he comentado, mi ámbito de trabajo es el que es, y fuera de ahí tengo datos de carácter general, pero no tengo datos específicos. Bueno, pues para los que llegaron tarde, como dice este señor, esto va a quedar grabado, o sea que te inmortaliza aquí, Fernando. Seguro. Que yo creo que ya está, hemos abusado muchísimo ya de tu tiempo y de todo, y además nos ha quedado perfectamente claro. A mí me ha apasionado lo que has dicho. Transmitirte que has recibido muchísimas felicitaciones, transmitirte que ha sido toda una lección didáctica, pero también práctica, y transmitirte, Fernando, que me he sentido muy a gusto contigo aquí hoy, que yo he estado muy relajada escuchándote, y ya está, que yo quiero felicitarte por lo que nos has transmitido esta tarde, y quiero darte las gracias por tu compromiso social y político, y ya está, y que nos veremos en el camino. Dime tú algo, si quieres agregar algo más. Bueno, yo agradecer vuestras palabras y de toda la gente que ha intervenido, por supuesto. Agradecer el trabajo que se está haciendo desde la Asociación La Desbandada y desde todas las asociaciones memorialistas que siguen trabajando desde hace muchísimos años en un campo yermo, sin recursos y sin más fuerza que el compromiso y la implicación personal de los hombres y las mujeres que están en todas las asociaciones memorialistas, y por tanto yo quiero hacer aquí un reconocimiento a todos los que estamos trabajando aquí, y especialmente en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, en el que tenemos que vernos en estos formatos, pero aún así se siguen haciendo cosas y no se quiere que esto se salga de la agenda, más en un tiempo en el que las fuerzas que siempre han estado en nuestra sociedad, que han estado intentando llevarnos a la barbarie, pues empiezan a tener de nuevo predicamento social, ¿no? Entonces es imprescindible conocer qué fue lo que pasó, porque precisamente la historia es el laboratorio donde ha pasado ya todo y donde podemos sacar la información para explicar qué es lo que está ocurriendo ahora. Igual que otras ciencias pues tienen los laboratorios donde hacen los experimentos, la historia tiene el pasado, y al menos así lo veo yo. Y ahí está la información de lo que ocurre cuando se toma a la ligera a toda esta gente que empieza a levantar la voz y empieza a anteponer la brutalidad a la razón, ¿no? Entonces es imprescindible que tomemos conciencia de ello. Por eso yo quiero, bueno, alegrarme mucho de que en estos ámbitos nos encontremos las personas que seguimos creyendo en la sociedad de progreso, y en mirar hacia atrás, pero mirar para hacia atrás para saber lo que hicieron y lo que fueron capaces de hacer, para que nosotros tengamos lo suficiente convencimiento de que podemos volver a hacerlo. Y este es el ámbito en el que estamos. Agradeceros a todos vosotros que hayáis contado conmigo, y siento no poder haber podido contestar todo lo que se me ha preguntado, pero yo soy un humilde investigador local que sabe un poquito del ámbito donde trabaja, más allá pues solo tiene opiniones. Yo creo que le has contestado
todo. y ya está, yo echar mano a las preguntas que he rescatado de ti en una entrevista que lo dije antes, que es verdad que hay que conocer nuestro pasado para mirar, para luchar por el presente y por un futuro, ¿no? Y ya está, yo nada más que decirte que me alegro mucho de haber estado hoy aquí contigo y que nos veremos en el camino, seguro. Seguro que sí, seguro que sí. Muchísimas gracias, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han seguido. Hasta pronto, ¿vale? Venga, un beso. No sé cómo nos cortan aquí o cortamos nosotros. Ahora, espérate. Bueno, ha habido un pequeño error al principio porque no se oía el documental, ¿vale? Sí, vale. Sí. Bueno, Me eso... han frito mensajes. Sí, a mí también. Y digo, ¿qué cojones está pasando aquí? Total, que al final lo he logrado arreglar. Ha fallado, ha sido el Zoom, porque yo he hecho la prueba está que nosotros lo cursábamos, ¿vale? No, pues yo no lo he escuchado. Como siempre Vale. me hizo la culpa a mí, yo pensaba que era cosa mía y yo toqueteando aquí el móvil, que por eso me has silenciado tú, porque digo, no escucho. A ver, es que tenéis una manía de meter los soniditos eso en el móvil es que yo no sé, parecéis una feria andante, la verdad. Parecéis una feria andante los que vais con los móviles, pipi, todo el rato. Escúchame. Yo lo tenía apagado, ¿eh? No, pero yo es que ya no podía hacerlo porque yo estoy en el móvil, me han fallado